27 de julio, Ciudad Santa Marta, encuestador Álvaro García. De acuerdo. ¿Y usted está en un rango de edad de 31 a 50 o de 51 a 80? 31 a 50. Bueno, sexo masculino, lugar de nacimiento Santa Marta. Santa Marta. De acuerdo. ¿Que usted se encuentra estudiando actualmente? Maestría. Maestría en Ciencias de la Educación. ¿Y cuál es su profesión actual? Administrador de empresas y estudiante de Maestría en Ciencias de la Educación. ¿Y es profesor en la universidad? Soy profesor aquí en la Universidad de Marco. De acuerdo. Listo, la primera pregunta dice, ¿qué expresiones utiliza usted cuando se dirige a un hombre conocido? Cuando me dirijo a un hombre conocido, ¿cómo te va? Viejo. Dependiendo del grado de confianza, existe algo que se utiliza que nos decimos monstruo entre amigos. Básicamente eso. Perfecto. ¿Y a una mujer conocida? A una mujer conocida. Como me relaciono con muchos profesores, además de ser profesor aquí, soy coordinador académico en el Departamento de Estudios Generales de Idiomas. Dependiendo de la edad, les digo mi profe a las mujeres. Tengo muchos con los que les digo primero docente y amigo, es otra expresión que utilizo. Eso en el ámbito laboral. Utilizo mucho la palabra nena en mi vida, ya en un contexto de más confianza y de más relajación. ¿Y cuando el hombre es desconocido? Ya sí la formalidad, ya sí le hablo de señor, de usted. Si el hombre es desconocido y representa un rango de edad superior al mío, le digo padre. Así es la forma en como lo suelo ¿Y a llamar. una mujer desconocida? Una mujer desconocida. Si supera el rango de edad, le digo madre generalmente. Señora o doña. ¿Y cuando se dirige a un familiar masculino? Y así es como tío, primo. Con mi papá sí no tenía ningún límite en ese sentido y sí le decía papi delante de quien fuese, sin ningún tipo de inconveniente. Con mis hermanos, cualquier sobrenombre que se nos ocurra, en medio del grado de confianza que existe. ¿De acuerdo? Genial. ¿Y a una familiar de sexo femenino? Pues con mi hermana, como te decía, con mis hermanos, incluyendo sexo masculino y femenino, sí, dependiendo del grado de confianza, nos podemos decir de cualquier forma que se nos ocurra, de algo que esté en el ambiente de moda o dependiendo de cómo se vean, tenemos calificativos, ¿no?, que utilizamos, muy particulares, son muy variados. Y Un ejemplo de algunos que se le cuenta. yo le digo gorda a pesar de que ella es flaca, por ejemplo, o negra. O nos ponemos sobrenombres muy satíricos, pareces tal animal, tal cosa. O sea, nos decimos así en medio del grado de cohesión que existe entre hermanos. Vale, de acuerdo. Y si usted tuviera que llenar un formato, un formulario, y no supiera cómo hacerlo, ¿cómo le pediría a un hombre desconocido que le explique? A un hombre desconocido que me explique. Generalmente utilizo la palabra caballero cuando estoy en situaciones como esa. Caballero, ¿usted podría ayudarme a...? ¿Y a una mujer desconocida? La palabra que más utilizo es madre, ¿podrías ayudarme a...? De acuerdo. Y si no supiera cómo llegar a un lugar, ¿cómo se lo preguntaría a un hombre conocido? Si no supiera llegar a un lugar, le pediría... Soy muy malo para las direcciones, trabajo más con mapas mentales. Le diría, dime qué lugar queda cerca a este lugar que yo estoy buscando. A una persona conocida. ¿Y a una mujer conocida, creo? De la misma manera, con un imaginario, con un mapa mental, o sea, que queda cerca a lo que yo estoy buscando. De acuerdo. ¿Y se dirige a ella cómo? Madre. Bueno, si no supiera cómo llegar a un lugar, ¿cómo se lo preguntaría a un hombre desconocido? A un hombre desconocido. Caballero, ¿podría usted indicarme dónde consigo tal dirección o tal lugar? Así. ¿Y a una mujer desconocida? Así de la siguiente manera, ¿podrías indicarme dónde queda tal lugar? Así. Y, excelente. ¿Y a quién le pediría usted un favor? Bueno, yo soy muy sociable, yo se lo pediría tanto a un conocido como a un desconocido.
obviamente guardando el sentido de las proporciones, ¿no? Tú sabes que con un conocido uno puede pedir todo tipo de favores que van desde los personales hasta los laborales, pero tendría la posibilidad como ser social, de poder pedir un favor. ¿Y cómo se lo pediría a un hombre de la familia? A un hombre de la familia. Estás poniendo a pensar en la situación. A un hombre de la familia. Dependiendo de quién sea, por ejemplo, tengo relación con muchos primos. Dependiendo cómo se le diga en el núcleo familiar, yo le decía, ¿podrías ayudarme tal día a hacer tal cosa? Por ejemplo, generalmente un primo. Tenemos una familia tan grande que me gusta hacer muchas labores de casa y siempre les digo, tal día estás disponible para que me ayudes a hacer tal cosa. No pidiendo literalmente el favor con la formalidad, sino sabiendo si ellos tienen el espacio de tiempo disponible que coincide con el mío. ¿Y a una mujer? Igual. ¿Y a un desconocido, cómo le pediría un favor? Y ahí sí es distinto, porque ahí depende de los intereses que tenga la persona de ayudarme. Y ahí sí el favor está enfocado en, por ejemplo, necesito hacer tal cosa, le explicaría, necesito hacer tal cosa, tú podrías ayudarme o conoces a alguien que pudiese ayudarme a hacer eso que quiero hacer. Muy bien. ¿Y a una desconocida? Igual. Cierto. ¿Cómo le pediría a un amigo que no le cuente a nadie algo indebido que usted hipotéticamente ha hecho? Te voy a contar algo, pero espero que por favor me guardes el secreto. De acuerdo. Así. ¿Y a una amiga? Igual. Bien. Bueno, ¿a quién le daría usted un consejo? Por mi rol a mucha gente. Desde niños, adolescentes, estudiantes. Aquí esta mañana daría, por ejemplo, a una madre cabeza de familia que va a tener una hija que es ciega, invidente, y me pedía consejos y se los daba. O sea, eso es indistintamente de la edad de las personas a las que me dirijo. Vale. ¿Qué consejo le haría a un amigo que tiene sobrepeso? ¿Qué consejo le daría a un amigo que tiene sobrepeso? Bueno, eso depende de la experiencia de vida que haya vivido. ¿En qué sentido? Tengo una hermana que vivió con sobrepeso y sé el impacto, ¿no?, que tiene en la vida personal de los seres humanos el sobrepeso. Entonces va más enfocado a cómo se siente una persona que se ve golpeada en sus emociones, en su persona, a causa del sobrepeso, ¿no? Les hablaría de la experiencia también que tengo con la muerte de mi padre a causa del sobrepeso. Entonces haría mucho énfasis en hábitos alimenticios que pudieran tener. Yo soy de las personas que lucha también con un tema relacionado con ese, no todo el tiempo, porque tengo la tendencia genética a pertenecer al grupo de personas que tienen sobrepeso. Entonces, literalmente, a través de una historia de vida, sencillamente los pondría en contexto y a partir de allí les doy un consejo. De acuerdo. ¿Qué consejo le daría a un amigo cuya pareja le es infiel? Ay, Dios mío, ya lo hemos vivido con amigos. Literalmente cuando se trata de ese tipo de situaciones yo soy muy respetuoso, ¿no? Porque finalmente quien elige si estar con una persona o no después de una infidelidad es la persona que vive las circunstancias. Yo no puedo llegar a sentir por esa otra persona. Entonces, mi consejo para ese tipo de situaciones es, si tú eres capaz de convivir con esa persona a pesar de lo que ha pasado, pues asúmalo, vívalo, tenga en cuenta siempre las consecuencias y asúmalo de la mejor manera. También mi consejo en ese caso es, no lo hagan público, porque si después decides continuar con esa persona, no me gustaría que efectivamente todas las personas que están a tu alrededor te censuren, te cuestionen o estén llenas de preceptos no negativos al respecto de la situación. Y si fuera una amiga a la que le están siendo infiel. Lo mismo, lo que pasa es que eso es una decisión muy personal. O sea, le digo los pros y los contras de estar con una persona. Hay clichés al respecto de eso. Quien la hace una vez vuelve a hacértela, pero es una decisión muy personal. O sea, le doy soporte y ayuda, pero es
finalmente la persona quien decide. No tomo una elección o una decisión por ella o él. Bueno, ¿a quién le ordenaría usted hacer algo? ¿A quién le ordenaría hacer? A mis hijas pequeñas les ordenaría hacer cosas. A mi mamá, cuando en efecto existen situaciones que subyacen ante ella a partir de las emociones y yo estoy utilizando la razón. Entonces le ordeno que haga cosas. Perfecto. ¿Qué le diría a su hijo para prohibirle que use Facebook o otras redes sociales hasta altas horas de la noche? Bueno, no he vivido la experiencia porque mis hijas son pequeñas. Más que redes sociales es con el uso del YouTube. Entonces yo, como mi hija mayor va a cumplir 4 años y de repente no tiene la dimensión consciente de identificar qué es bueno para ella ver o no ver, sencillamente tengo herramientas de control parental en dispositivos electrónicos y hago énfasis siempre en el tipo de lenguaje que ella escucha cuando observa algunos programas que están dirigidos a público infantil. Ese es el caso de una hija, y el de un hijo. Bueno, no he vivido la experiencia. Si tuviera un hijo. La misma situación, yo pienso que actuaría de la misma manera, porque soy muy cuidadoso del lenguaje que se usa. En casa siempre aprovechamos para reforzar positivamente la manera en cómo nos comunicamos con ellos. Entonces, por ejemplo, mi hija a la edad que tiene no va a entender la sexualidad como la venden ciertos canales de YouTube, a pesar de que sean dibujos animados entre comillas para niños. Hay temas como los celos que ella no dimensiona conscientemente. Es posible que lo sienta y los manifieste, pero no los dimensiona. Ella no entiende todavía lo que es un novio o una novia. Ella está pensando en que quiere ser bailarina y no en embarazarse, y hay dibujos animados que hablan del embarazo precoz. Entonces, en ese sentido, las herramientas de control parental y el lenguaje que debe utilizarse para comunicarse con los niños es lo que yo utilizo. Perfecto. Bueno, ¿a quién le haría un comentario positivo sobre su comportamiento? Lo hago generalmente con mis estudiantes, con mis hijas, con mi esposa, con mi mamá, generalmente con esas personas, con ese núcleo de personas. ¿Y de acuerdo a las situaciones lo hace en público, en privado? Yo lo hago mucho, yo refuerzo mucho en público a los estudiantes sobre todo. Con mi mamá en medio de reuniones familiares y en medio de mi núcleo familiar con mi esposa e hijas. Pero generalmente lo hago mucho públicamente, sobre todo por ¿cómo te digo? El contexto en el que se desenvuelven los estudiantes de la Universidad Magdalena. Generalmente hay gente que a su edad entra a primer semestre. Yo trabajo con primer semestre en todos los programas de la universidad. Es necesario para ellos reforzar positivamente a través de comentarios por comportamiento, por lo acertado que pudo ser una participación, por una llegada temprano. Entonces, generalmente los hago en público. ¿Y si es un comentario negativo? Si es un comentario negativo, generalmente tomo a la persona ya en privado y sencillamente manifiesto aquello que estuvo mal. Por ejemplo, generalmente mando a hacer ensayos de trabajos y me encuentro con que paso eso por una herramienta que se llama Turnitin. No descalifico al estudiante en público, digo, las reglas de juego planteadas por mí son estas, hubo gente que hizo esto, esto y esto, pero el regaño se lo lleva en privado a aquella persona que actuó desacertadamente. Bueno, ¿qué diría en una entrevista de trabajo para hablar de sus competencias laborales, académicas? ¿Qué diría en una A un entrevistador hombre. A un entrevistador hombre. Bueno, yo soy de las personas que evito decir creo que puedo hacer, yo creo que soy capaz de. Generalmente me presento. Yo diría a un entrevistador hombre: mi nombre es David Rafael de la Rosa Cervantes, estoy aspirando para tal cargo al interior de esta empresa, leí tal información del quehacer de esta empresa, creo que mis competencias profesionales como administrador de empresa encajarían perfectamente con el ideal de la persona que necesitan ustedes para suplir tal cargo. Les diría, bueno, soy una persona con habilidades comunicativas, con el poder de la oratoria, reconozco habilidades, o más bien tengo habilidades en el uso de sistemas operativos, de paquetes ofimáticos, de algunos recursos de diseño. Diría que además de las competencias que tengo, son muy creativo, me gusta mucho la actividad manual, que he adquirido ciertas destrezas para construir informes de tipo académico, descriptivos, explicativos, comparativos, exploratorios. Diría que tengo la capacidad de aprender, que tengo intereses de formación en alta titulación,
que hay líneas de la administración que me atraen más que otras, por ejemplo el marketing me atrae más que de repente la finanza, que tengo habilidades para el manejo de personal, que tengo la habilidad para trabajar en equipo y para dirigir grupos, así me dirigiría. ¿Y a una entrevistadora? Yo pienso que de la misma manera, Vale. yo pienso que la actuación de mis respuestas dependería del tipo de preguntas que me hagan. Generalmente se establecen las diferencias entre hombres y mujeres en que a ellas les interesa conocer, además de todas las potencialidades académicas y atributos personales, ellas pensaría que se enfocarían un poquito en las emociones, ¿no? En cómo se manifiestan esas emociones, sin dejar de lado en que ellas son pragmáticas al preguntar también, muy concretas. De acuerdo. Si usted fuera presentado a un hombre desconocido, ¿qué le diría acerca de usted mismo? Si yo fuese presentado, generalmente como lo hacemos aquí en la costa, yo pienso que es algo como muy cultural, a mucho gusto. Mi nombre es David Rafael de la Rosa Cervantes. Esa otra persona se presenta y es recíproca con el saludo. Y yo pienso que en primera instancia, por mi gentilicio, por la forma, yo no voy diciéndole a todo el mundo, pues, mira, soy administrador de empresas y soy tal cosa, ¿no? Me preguntan generalmente en consecuencia, ¿qué hace usted aquí? No, yo soy el coordinador académico del Departamento de Estudios Generales e Idiomas. ¿Y qué hace en el Departamento de Estudios Generales e Idiomas? Si es en este contexto, ¿no? Si estamos hablando de un hombre en la calle al que me presentan, diría mi nombre, el mucho gusto particularmente que se dice, y ya, a menos de que exista una dinámica de interacción social que nos permita preguntar, oye, ¿estás casado, no estás casado, tienes hijos, o en qué trabajas, o a qué te dedicas? Básicamente eso. Y si se lo presentaran a una mujer desconocida. Yo pienso que de la misma forma, y como te decía al respecto de una entrevistadora mujer, ellas tienen otro tipo de intereses, ¿de acuerdo? Entonces preguntarían en consecuencia por temas, por ejemplo, me ha pasado mucho. Conocí, por ejemplo, una persona en el colegio de mi hija, oye, ya sé que tienes 2 hijas aquí, entonces la conversación toma otra dirección en virtud de el referente que tengan al respecto de mí. Conocí a una profesional que estaba interesada, por ejemplo, en entrar a la Universidad del Magdalena. Me han dado muy buenas referencias suyas al respecto de el conocimiento que tienen otras profesoras en preescolar, en el colegio donde estudia su hija. Entonces ya los intereses dependen de hacia dónde se oriente la conversación. De acuerdo. ¿En qué situaciones se disculparía? ¿Y ante quién? En todas las situaciones en las que pueda disculparme. De repente es algo que me costaba mucho por no ser asertivo, y en todas las situaciones en donde siento, de hecho me costó mucho con estudiantes, empezando mi experiencia profesional. Cuando fue la segunda ocasión que me pasó que fui ligero al emitir un comentario al respecto del desempeño de un estudiante, entonces los llamaba y les pedía una disculpa en privado, pero entendí que el mejor ejercicio era que si cometí un error en público, era mejor resarcir ese error en público también. Entonces, en todas las situaciones en las que pueda, inclusive si me haces caer en la cuenta que me extralimité, definitivamente yo lo hago, en todas las situaciones que pueda. De acuerdo. ¿Le interesa caerle bien a otras personas? No, soy muy autosuficiente en ese sentido. De repente, me gusta más que mis acciones hablen por mí. Entonces, no soy de las personas que intenta caerle bien a las personas ni con halagos, ni con elogios, o porque me sienta vendido a, o porque esté intentando encajar a. No soy ese tipo de persona. De acuerdo. ¿Qué le diría a alguien en una conversación que está tratando un tema que lo afecta negativamente? Planteo mi punto de vista siempre, asertivamente. Soy de las personas que se caracteriza por mucha diplomacia. Y si no me gustan lo que están planteando, yo le digo, bueno, yo respeto tu punto de vista al respecto de, tiene una afectación sobre mí, exijo el mismo respeto que yo te estoy brindando. Es lo que yo diría a la otra persona. Cuando ya veo que efectivamente voy a salirme de mis casillas, prefiero irme lejos. ¿De acuerdo? Porque está afectando ya negativamente lo que yo soy como persona. Listo. Y en caso de que alguien le quede mal con usted, ¿qué le diría? Que alguien que quede mal conmigo. Bueno, cuando manejas a tanta gente, empieza el sentido de la asertividad a hacerse como cada vez más grande.
¿de acuerdo? Más que qué le diría es cómo actúo frente a esa persona cuando delego responsabilidad y autoridad. ¿En qué sentido? Es posible que yo delegue una tarea, pero soy responsable político de esa tarea. Yo no puedo salir a mis superiores como yo no cumplí con mi labor porque esta persona que tenía que cumplir con esa tarea no me cumplió. Sin embargo, las acciones que siempre ando contra esa persona es que ya no delego ni mi autoridad ni la responsabilidad cuando pasa una situación como esa. ¿Sí me entiendes? Más que decir es con acciones. Ya no creo como, o si delego esa responsabilidad, entonces me encargo de hacer mucho mayor seguimiento. Ya es distinta mi actuación, más de lo que le diría. De acuerdo. Esa era toda la encuesta. Listo. Entonces, muchas gracias por su Siempre a la tiempo, orden. por sus respuestas. Fueron, de hecho, muy asertivas, muy buenas y van a ser de gran uso. Van a ser de gran uso.